Tengo 28 años y mi historial sexual incluye 47 hombres, 3 de ellos fueron la misma noche en un hotel de carretera. Y ahora el hombre que amo acaba de descubrirlo porque encontró mi diario del 2019. Tengo 28 años. Vivo en una ciudad mediana, trabajo en marketing digital, tengo un departamento decente, pago mis cuentas, voy al gimnasio 3 veces por semana. Desde afuera, mi vida se ve normal. Pero hay algo que me ha estado carcomiendo desde hace años y que finalmente explotó de la peor manera posible hace exactamente 72 horas. Mi historial sexual es un desastre. No sé cómo más decirlo. Durante mis veintitantos, específicamente entre los 19 y los 26 años, estuve con 47 hombres. Sí, conté. Los tengo anotados en un diario que guardaba en una caja en el fondo de mi closet, porque en algún momento de mi vida pensé que sería interesante llevar un registro. Qué estúpida fui. Todo comenzó cuando tenía 19 años. Acababa de terminar una relación de 3 años con mi novio de la preparatoria, ese tipo de relación inocente donde lo más atrevido que habíamos hecho era besarnos con lengua. Cuando terminamos, algo dentro de mí se rompió. No fue tristeza exactamente, fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos y de repente me diera cuenta de todo lo que me había perdido. Mis amigas de la universidad salían, conocían gente, experimentaban, y yo había estado encerrada en una burbuja de compromiso adolescente. Así que me lancé al mundo. Y me lancé fuerte. El primero después de mi ex fue Damián. Lo conocí en una fiesta de la facultad, era 2 años mayor, estudiaba arquitectura, tenía esa sonrisa de medio lado que te hace sentir especial. Nos fuimos a su departamento esa misma noche. Recuerdo que temblaba, no de miedo sino de adrenalina pura. Fue torpe, rápido, nada del otro mundo, pero cuando salí de ahí a las 3 de la mañana me sentía diferente. Poderosa, tal vez. Como si hubiera cruzado una frontera invisible. Después vino Sebastián. Luego Mateo. Luego un chico cuyo nombre nunca supe bien porque estábamos en un antro y la música estaba demasiado alta. Rodrigo. Felipe. Otro Felipe. Un tipo que trabajaba en un Starbucks y me regalaba cafés gratis. Un chico que conocí en Tinder cuyo departamento olía a incienso y tenía un gato naranja. Eduardo. Alonso. Otro Sebastián. Se volvió una especie de adicción. No al sexo en sí, sino a la validación. Cada vez que un hombre me miraba con deseo, cada vez que alguien me elegía entre todas las mujeres de un bar, cada vez que recibía un mensaje a las 2 de la mañana preguntándome si estaba despierta, sentía una descarga de dopamina. Me sentía deseada. Visible. Importante. La cosa es que nunca fui de las que buscaban relaciones casuales explícitas. Cada vez que conocía a alguien, una parte de mí fantaseaba con que tal vez esto podría convertirse en algo más. Tal vez este sería diferente. Tal vez este se quedaría. Pero nunca se quedaban. Y yo seguía intentando. Hubo momentos oscuros. Como esa noche en el hotel de carretera cuando tenía 23 años. Había ido a un congreso de marketing en otra ciudad, y después del evento oficial hubo una fiesta en un bar cercano. Conocí a 3 hombres, todos de diferentes empresas, todos atractivos, todos interesados. Habíamos bebido mucho. Demasiado. Terminamos los 4 en una habitación de hotel que uno de ellos había reservado. No voy a entrar en detalles gráficos, pero lo que pasó esa noche es algo que he tratado de borrar de mi memoria durante años. Al día siguiente me desperté sola, con la ropa tirada por el suelo, un dolor de cabeza insoportable y una vergüenza tan profunda que quería desaparecer. Me bañé durante 1 hora, tallándome la piel hasta que quedó roja. Eso debería haberme detenido. Debería haber sido mi llamado de atención. Pero no lo fue. Seguí. Porque detenerme significaba enfrentarme a lo que estaba haciendo, y yo no estaba lista para eso. Hubo otros episodios. El chico que me grabó sin mi consentimiento y tuve que amenazarlo legalmente para que borrara el video. El hombre casado que me mintió durante 2 meses hasta que su esposa me escribió por Facebook. El tipo que se puso violento cuando le dije que no quería verlo otra vez y tuve que bloquearlo de todas mis redes. Cada experiencia dejaba una marca, una cicatriz invisible que yo cubría con maquillaje emocional y seguía adelante. Cuando tenía 26 años, algo cambió. Conocí a Leonardo. Leo no era como los otros. Lo conocí de la manera más anticuada posible, en una librería un domingo por la tarde. Estábamos buscando el mismo libro, nuestras manos se tocaron, me sonrió, y fue tan cursi que casi me río. Pero había algo genuino en él. Dulce. Me invitó a tomar un café, dijimos que sí, y hablamos durante 3 horas sobre libros, películas, nuestras familias, nuestros miedos. No nos acostamos esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Tuvimos 5 citas antes de que pasara algo físico, y cuando finalmente pasó, fue en su departamento, con las luces bajas, después de haber cocinado juntos pasta carbonara. Fue lento, cuidadoso, íntimo de una manera que no había experimentado antes. Y después nos quedamos despiertos hasta el amanecer, simplemente hablando. Ahí fue cuando supe que estaba jodida. Porque me estaba enamorando de él, y él no sabía nada sobre mi pasado. Al principio pensé en contarle.
Varias veces estuve a punto de hacerlo. Pero cada vez que abría la boca, las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo le explicas a alguien dulce y bueno como Leo que has estado con 47 personas? ¿Cómo le dices que hubo una noche en la que fueron 3 al mismo tiempo? ¿Cómo le cuentas sobre todas las decisiones terribles, los riesgos que tomaste, las veces que te sentiste usada y vacía pero igual volvías por más? Así que no le dije nada. Y durante 2 años, nuestra relación fue perfecta. Nos mudamos juntos hace 8 meses. Hablábamos de casarnos. De tener hijos. De comprar una casa con jardín. Yo había dejado todo eso atrás. Había cerrado esa puerta. Era una persona diferente ahora. Pero el pasado nunca se queda enterrado, ¿verdad? Hace 3 días, Leo estaba buscando una caja de herramientas en mi closet. Yo estaba en la regadera. Él encontró la caja equivocada. La caja con el diario. No lo escuché llegar al baño. Salí envuelta en una toalla, el cabello goteando, y ahí estaba él. Sentado en el borde de nuestra cama, con mi diario abierto en las manos. Su cara estaba pálida. Completamente pálida. Mi estómago se hundió hasta el suelo. Me preguntó qué era eso. Su voz sonaba rara, como si estuviera hablando a través de algodón. Le dije que era viejo, que era de antes de conocerlo, que no significaba nada ahora. Pero él seguía mirando las páginas, pasándolas lentamente, y yo podía ver sus ojos moviéndose sobre mis palabras. Sobre los nombres. Sobre las fechas. Sobre los detalles que había escrito en mis 20 pensando que nadie más los leería jamás. Entonces llegó a la entrada sobre el hotel. Sobre aquella noche con los 3 hombres. La había escrito una semana después del incidente, en un intento de procesarlo, de entenderlo. Había sido brutalmente honesta en esa entrada. Demasiado honesta. Leo cerró el diario. Lo dejó sobre la cama como si quemara. Me miró, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes. No era enojo exactamente. Era algo peor. Era repulsión. Me preguntó cuántos había habido. Le dije que no importaba. Insistió. Conté en mi cabeza rápidamente, aunque ya sabía el número de memoria. 47, le dije. Su mandíbula se tensó. Repitió el número como si fuera un idioma extranjero. 47. Después me preguntó sobre el hotel. Si era verdad. Si realmente había pasado. Asentí con la cabeza, porque no podía hacer que mi boca formara las palabras. Vi como algo se rompía en su expresión. Como si estuviera viendo a una extraña frente a él. Le expliqué que era otra persona entonces. Que estaba perdida, que buscaba llenar un vacío, que me había sentido terrible después de cada experiencia. Que lo había dejado todo atrás cuando lo conocí a él. Que él me había salvado de ese ciclo destructivo. Que lo amaba más que a nada en el mundo. Él solo meneó la cabeza. Dijo que necesitaba pensar. Tomó sus llaves y salió del departamento. Eso fue hace 3 días. Ha vuelto un par de veces para recoger ropa, pero apenas me mira. Duerme en casa de su hermano. Respondió a mis mensajes con monosílabos. Ayer me escribió diciendo que necesita espacio, que no sabe cómo procesar esto. Y yo lo entiendo. De verdad lo entiendo. Porque yo tampoco sé cómo procesarlo. Me siento expuesta, como si todas las capas que había construido cuidadosamente alrededor de esa versión de mí misma se hubieran evaporado. Como si volviera a ser esa chica de 23 años en el hotel, despertándose sola y avergonzada. La verdad es que siempre supe que esto podía pasar. Siempre supe que mi pasado podía alcanzarme. Pero una parte de mí esperaba que si lo mantenía enterrado lo suficientemente profundo, eventualmente dejaría de existir. Que podría reinventarme completamente y nadie tendría que saber. Pero no funciona así. Tu pasado es parte de ti, te guste o no, y ahora el hombre que amo me mira como si fuera alguien que no conoce. Y lo peor es que tal vez tiene razón. Tal vez nunca me conoció realmente, porque nunca le mostré esa parte de mí. No sé qué va a pasar. No sé si Leo va a volver. No sé si podrá perdonarme por haberle ocultado esto, o si podrá mirarme de nuevo sin ver el número 47 flotando sobre mi cabeza. No sé si yo misma puedo perdonarme. Lo único que sé es que estoy cansada de cargar con esta vergüenza. Estoy cansada de sentir que hay algo fundamentalmente roto en mí. Estoy cansada de preguntarme si alguna vez seré suficiente para alguien si conocen toda la verdad. Así que aquí estoy, escribiendo esto a las 4 de la mañana, con mi tercer café del día, esperando que alguien en internet me diga que voy a estar bien. O que me diga que soy una terrible persona. Honestamente, a estas alturas, cualquiera de las dos cosas funcionaría. Comentarios. Comentario 1. ¿En serio esperabas que tu novio reaccionara bien después de descubrir que te acostaste con 47 tipos? Y encima con 3 en una noche. ¡Wow! Eso no es experimentar, eso es tener un problema serio. No lo culpo por salir corriendo. Sé cómo suena. Créeme que lo sé. No estoy buscando que me digan que lo que hice estuvo bien, porque sé que muchas de esas decisiones fueron autodestructivas.
Pero también creo que es más complicado que simplemente decir tenía un problema. Estaba buscando validación en los lugares equivocados, sí, pero era joven y estaba perdida. ¿Eso hace que esté bien? No. ¿Significa que soy una mala persona ahora? Eso es lo que estoy tratando de descifrar. Comentario 2. Tu cuerpo, tus decisiones. El problema real aquí es que le mentiste por omisión durante 2 años. Si desde el principio hubiera sido honesta, él habría podido decidir si eso era algo con lo que podía lidiar. Le quitaste esa opción. OP, tienes razón y eso es lo que más me mata. No fue solo el pasado, fue la mentira. Pero también tengo que decir que tuve miedo. Miedo de exactamente esto, de que me mirara diferente, de perderlo. Y sé que eso no es excusa, pero fue mi realidad. Ojalá hubiera sido más valiente desde el principio. Comentario 3. Lamento mucho lo que estás pasando. Puedo sentir tu dolor a través de las palabras. Mira, todos tenemos un pasado. Lo importante es quién eres ahora y cómo has crecido. Si Leo te ama de verdad, eventualmente podrá ver más allá de esto. Dale tiempo. OP, gracias. En serio. Necesitaba escuchar algo así. Estoy tratando de darle espacio, pero es difícil no pensar en el peor escenario constantemente. Espero que tengas razón sobre el tiempo. Comentario 4. 47 personas en 7 años son como 6 a 7 personas por año. Honestamente no es un número tan escandaloso si lo piensas en términos anuales. La gente en los antros se acuesta con alguien diferente cada fin de semana. El problema es la vergüenza que tú sientes al respecto y que proyectaste ocultándolo. OP, nunca lo había calculado así. Tienes razón en que hay gente que tiene muchas más parejas sexuales que yo. Pero creo que mi problema no es tanto el número sino las circunstancias, las razones por las que lo hacía, y específicamente algunos incidentes como el del hotel que claramente cruzaron líneas que ni yo misma sabía que tenía. Comentario 5. Eres una cualquiera y Leo merece algo mejor. Punto. OP, está bien. Puedes pensar eso si quieres. Pero reduzco a más que ese número y esa noche. Soy alguien que ha trabajado duro en terapia, que se levanta todos los días y se esfuerza por ser mejor. Si eso no es suficiente para ti o para Leo, lo entiendo. Pero no voy a dejar que la versión de mí de hace años defina quién soy para siempre. Comentario 6. ¿Has considerado terapia? Suena como que había trauma o baja autoestima ahí que te llevó a buscar validación de esa manera. No te estoy juzgando, pero parece que hay cosas más profundas que resolver. OP, estuve en terapia por 2 años, desde los 26 hasta hace unos meses. Me ayudó mucho a entender por qué hacía lo que hacía. Tienes razón en que había trauma, específicamente relacionado con mi relación con mi padre y con cómo me enseñaron a medir mi valor. Dejé de ir a terapia cuando me sentí curada, pero claramente todavía hay trabajo por hacer. Actualización 1. 3 días después no pensé que volvería a escribir aquí, pero necesito actualizar porque las cosas se pusieron peores antes de ponerse bueno, no mejores exactamente, pero diferentes. Después de mi post original, Leo finalmente accedió a hablar conmigo. Me citó en una cafetería cerca de nuestra casa, un lugar neutral. Cuando llegué, ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, con 2 cafés frente a él. Había pedido mi bebida favorita, un latte con leche de avena y un toque de canela. Ese pequeño detalle me hizo querer llorar ahí mismo. Me senté frente a él. Se veía cansado, con ojeras marcadas, como si tampoco hubiera dormido bien. Había algo en su postura, en la forma en que tenía los hombros caídos, que me hizo darme cuenta de que esto le estaba doliendo tanto como a mí. Y eso, de alguna manera, lo hacía peor. Empezó diciéndome que había estado pensando mucho. Que había hablado con su hermano, con su mejor amigo, incluso con su mamá aunque sin dar detalles específicos. Que había estado tratando de entender cómo se sentía realmente, más allá de la reacción inicial de shock. Entonces me dijo algo que no esperaba. Me dijo que lo que más le dolía no era el número o los detalles específicos de mi pasado, sino sentir que no me conocía. Que durante 2 años había estado enamorado de alguien que le ocultó una parte fundamental de su historia. Que se preguntaba qué más no sabía sobre mí, qué más había escondido. Eso me rompió. Porque tenía razón. Le había robado la oportunidad de conocerme completamente. Le había presentado una versión editada de mí misma, pulida y aceptable, y le había pedido que se enamorara de esa versión sin darle toda la información. Traté de explicarle que no lo hice con malicia. Que tenía miedo de perderlo. Que pensé que si simplemente dejaba el pasado atrás, eventualmente dejaría de ser relevante. Que no sabía cómo sacar el tema sin arruinar lo que teníamos. Me preguntó por qué escribí todo en ese diario. ¿Por qué llevé un registro tan detallado? Esa pregunta me tomó por sorpresa porque ni yo misma estaba segura de la respuesta. Le dije lo que pensaba, que en ese momento de mi vida necesitaba sentir que tenía control sobre algo, que documentarlo era una forma de darle sentido a lo que estaba viviendo. Que también era una forma de castigarme, de tener un registro de todas las veces que había fallado en encontrar lo que realmente buscaba. Me escuchó en silencio. Después me preguntó sobre el hotel. Sobre aquella noche. Y ahí supe que eso era lo que realmente lo estaba destruyendo.
No los 47, sino los 3 en una noche. No quería entrar en detalles, pero me hizo preguntas específicas. Si había sido mi idea. Si estaba borracha. Si me había sentido segura. Le respondí con honestidad brutal. Le dije que había bebido demasiado, que no fue exactamente mi idea, pero que tampoco dije que no, que me había convencido a mí misma de que era algo liberador y adulto cuando en realidad era solo autodestrucción con otro nombre. Que me había sentido terrible durante meses después. Su expresión mientras hablaba era de dolor puro. Y de repente me di cuenta de algo horrible. Él estaba imaginando la escena. Estaba visualizándome en ese hotel, con esos 3 hombres, y la imagen lo estaba torturando. Le pedí que parara. Que sé que necesitaba respuestas, pero que los detalles específicos solo iban a lastimarlo más. Que lo que pasó en ese cuarto no era quien yo era, sino quien estaba tratando desesperadamente de no ser. Entonces me preguntó algo que me congeló. Me preguntó si había disfrutado alguna de esas experiencias. Si había sentido placer con esos 47 hombres. La pregunta me dejó sin aire. Porque la respuesta era complicada. La mayoría de las veces había sido mediocre, mecánico, vacío. Pero hubo algunos momentos, con algunas personas, donde sí había habido conexión física. Donde sí había sentido algo bueno, al menos temporalmente. Pero no pude decirle eso. Porque sabía que lo que realmente estaba preguntando era, ¿fui yo especial? ¿O solo soy el número 48, diferente solo porque me quedé? Le respondí que nada de lo que sentí con ninguna de esas personas se comparaba con lo que siento con él. Que él era el primero con quien el sexo había significado algo real, algo conectado a mis emociones, algo más que una búsqueda desesperada de validación. Me miró durante largo rato. Después me dijo que me creía. Que podía ver que lo amaba. Pero que no sabía si eso era suficiente. Que cada vez que me miraba ahora, veía imágenes en su cabeza que no podía apagar. Que se preguntaba si cuando estábamos juntos yo pensaba en otras personas, comparaba, recordaba. Le juré que nunca había hecho eso. Que cuando estaba con él estaba completamente presente, completamente suya. Pero vi en sus ojos que las palabras no eran suficientes. El diario había abierto una puerta que no podíamos cerrar. Entonces vino lo que menos esperaba. Me preguntó si había alguien de mi pasado que fuera una amenaza para nuestra relación ahora. Si había mantenido contacto con alguno de ellos. Si alguno de esos 47 hombres todavía estaba en mi vida de alguna manera. Le expliqué que no. Que cuando lo conocí a él, corté todos los lazos con todo ese mundo. Bloqueé números, borré contactos, dejé de frecuentar los lugares donde solía ir. Que había sido un corte limpio porque quería empezar de nuevo. Pero entonces recordé algo. Hay un hombre, Bruno, con quien estuve hace 5 años. Fue uno de los más largos, duramos 3 meses viéndonos casualmente. Cuando terminó, quedamos como amigos vagos en redes sociales. No habíamos hablado en años, pero técnicamente seguía ahí, en mi lista de amigos de Facebook, ocasionalmente dándole like a mis fotos. Dudé si mencionarlo. Porque realmente era insignificante. Pero después de todo lo que había pasado, decidí que más mentiras, incluso por omisión, solo empeorarían las cosas. Se lo conté a Leo. Su rostro se endureció inmediatamente. Me preguntó por qué seguía conectada con él. Le expliqué que simplemente nunca pensé en eliminarlo, que era tan irrelevante para mi vida que ni siquiera registraba su existencia la mayoría del tiempo. Pero Leo no lo vio así. Lo vio como otra evidencia de que mi pasado seguía ahí, acechando en los márgenes de nuestra vida. Me pidió que lo bloqueara ahí mismo, frente a él. Saqué mi teléfono y lo hice. Bloqueé a Bruno de todas las plataformas mientras Leo observaba. Después me preguntó si había más. Si había otros hombres de mi pasado flotando en mis redes sociales, en mi vida digital, en mi agenda de contactos. Le di mi teléfono y le dije que lo revisara él mismo. Que borrara lo que quisiera, que bloqueara a quien necesitara, que yo no tenía nada que ocultar. Se quedó mirando mi teléfono en su mano como si fuera una trampa. Después lo empujó de vuelta hacia mí sobre la mesa. Dijo que no quería ser esa persona, alguien que revisa el teléfono de su pareja. Que eso no era él. Pero que tampoco sabía cómo confiar en mí ahora. Nos quedamos en silencio por un rato. El café se enfrió frente a nosotros. La cafetería estaba llena de gente normal, viviendo sus vidas normales, sin tener conversaciones que destrozaban relaciones. Finalmente Leo me dijo que iba a necesitar más tiempo. Que todavía me amaba, pero que el amor no era suficiente si no había confianza. Que necesitaba decidir si podía vivir con esto, si podía mirarme sin sentir náuseas, si podía tocarse sin pensar en todos los demás que lo habían hecho antes. Le pregunté cuánto tiempo necesitaba. Me dijo que no sabía. Tal vez semanas. Tal vez meses. Tal vez nunca. Y entonces dejó caer la bomba. Me dijo que su hermano le había ofrecido un cuarto en su casa por el tiempo que necesitara. Que iba a mudarse temporalmente. Que necesitaba distancia física de mí para poder pensar con claridad. Le supliqué que no se fuera. Que trabajáramos en esto juntos, que fuéramos a terapia de pareja, que encontráramos una manera.
pero su decisión estaba tomada. Dijo que no era para siempre, que no estaba terminando conmigo, pero que tampoco podía prometerme que volveríamos a estar juntos. Que necesitaba espacio. Salimos de la cafetería juntos, caminamos hasta nuestra casa en silencio. Cuando llegamos, él empacó más ropa, su laptop, algunos libros. Yo me quedé en la sala, viéndolo moverse por nuestro departamento como si fuera un extraño, recogiendo pedazos de su vida. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Me miró con una tristeza tan profunda que me cortó la respiración. Me dijo que me amaba pero que necesitaba averiguar si ese amor era suficiente para superar esto. Después se fue. Eso fue hace 2 días. El departamento se siente enorme y vacío sin él. Su cepillo de dientes ya no está en el baño. Su almohada no huele a él. Sus zapatos no están junto a la puerta. Y lo peor es que no puedo culparlo. No puedo estar enojada con él por necesitar espacio. Porque yo soy quien creó esta situación. Yo soy quien ocultó la verdad. Yo soy quien escribió cada detalle en ese maldito diario que ahora destruyó todo. Quemé el diario anoche. Lo hice pedazos página por página y lo quemé en el fregadero de la cocina, viendo cómo las palabras se convertían en ceniza. No sé si eso cambia algo, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba destruir la evidencia física de esa versión de mí misma. No sé qué va a pasar ahora. Leo me escribe de vez en cuando, mensajes cortos preguntando cómo estoy. Yo le respondo que lo extraño, que lo amo, que haré lo que sea necesario. Él responde con corazones, pero son corazones que se sienten distantes, como si vinieran de muy lejos. Mis amigas saben que Leo y yo estamos dándonos un tiempo pero no saben por qué. No puedo contarles. No puedo ver la decepción o el juicio en sus ojos también. Ya es suficiente con verlo en los ojos de Leo. Así que aquí estoy de nuevo, escribiendo a extraños en internet, esperando que alguien me diga que esto mejorará. Que el tiempo lo curará. Que hay esperanza. Pero honestamente, cada día que pasa sin Leo me siento más convencida de que lo he perdido para siempre. Y la ironía más cruel es que lo perdí precisamente porque traté muy duro de proteger lo que teníamos ocultando quien había sido. Comentarios. Comentario 1. Esto es tan triste. Puedo sentir cuánto lo aman ambos. Dale tiempo, OP. Los hombres a veces necesitan procesar las cosas más lentamente. Si de verdad te ama, encontrará la manera de superarlo. OP, gracias por la empatía. Estoy tratando de ser paciente pero es tan difícil. Cada día sin él se siente como una eternidad. Solo espero que tengas razón y que esto sea algo que podamos superar eventualmente. Comentario 2. ¿Quemaste el diario? Eso fue impulsivo. Ese diario era parte de tu historia, de tu proceso. No debiste destruirlo por él. Ahora él está controlando cómo te relacionas con tu propio pasado. OP, no lo vi así en el momento, pero tal vez tengas razón. Lo quemé porque sentí que ese objeto físico era lo que había causado todo este desastre. Pero tienes razón en que era mi historia, no importa cuán vergonzosa sea. Tal vez destruirlo fue una forma de volver a esconderme de mí misma. Comentario 3. Leo está siendo dramático. 47 personas no es tanto en el mundo moderno. Y lo del hotel fue consensuado entre adultos. Él está haciendo esto sobre su ego masculino herido, no sobre ti realmente. OP, entiendo tu punto, pero tampoco puedo descalificar completamente sus sentimientos. Creo que es más complicado que solo ego. Él está procesando mucha información de golpe sobre alguien que creía conocer. Dicho eso, una parte de mí se pregunta si tienes razón y si parte de su reacción viene de ideas anticuadas sobre sexualidad femenina. Comentario 4. Pregunta seria. ¿Te hiciste pruebas de ETS antes de estar con Leo? Porque con ese historial deberías haberte hecho chequeos regulares. OP, sí, me hice pruebas completas antes de que Leo y yo tuviéramos sexo sin protección. Todo salió negativo. Esa fue una de las pocas cosas responsables que hice durante toda esa época, hacerme pruebas cada ciertos meses. Así que al menos en ese aspecto nunca puse en riesgo a Leo. Comentario 5. Honestamente suena como que Leo te está castigando. Si te ama de verdad, debería poder aceptar tu pasado. Todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. OP, aprecio que intentes hacerme sentir mejor, pero no creo que esté castigándome. Creo que genuinamente está herido y confundido. El problema es que le mentí por omisión durante 2 años. Eso rompió su confianza y entiendo que necesite tiempo para sanar. Comentario 6. ¿Y si Leo no vuelve? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Tienes un plan B? OP, honestamente, no. No puedo ni siquiera imaginarme ese escenario sin sentir pánico. Pero supongo que si llegamos a ese punto, tendré que aprender a vivir con las consecuencias de mis decisiones. Tal vez finalmente tendré que perdonarme a mí misma en lugar de buscar el perdón de otros. Actualización 2. 2 semanas después han pasado 2 semanas desde mi última actualización. 2 semanas que se sintieron como 2 años. Necesito escribir esto porque acaba de pasar algo que cambió completamente la situación, y no sé cómo procesar. Durante estas 2 semanas, Leo y yo mantuvimos contacto limitado. Mensajes esporádicos, intercambios breves sobre cosas prácticas como facturas o paquetes que llegaban al departamento.
Cada conversación se sentía forzada, como caminar sobre vidrio roto. Yo moría por preguntarle cuándo volvería, si me extrañaba, si había tomado una decisión, pero me contenía porque no quería presionarlo. Me enfoqué en el trabajo como distracción. Acepté un proyecto nuevo que requería horas extra, cualquier cosa para no tener que volver a un departamento vacío. Mis amigas empezaron a preocuparse. Clara me invitó a cenar 3 veces y cada vez inventé excusas. No podía estar rodeada de gente feliz mientras mi mundo se caía a pedazos. Volví a terapia. Conseguí una cita de emergencia con la terapeuta que había visto hace años. Le conté todo. El diario, los 47, el hotel, Leo encontrándolo, la devastación. Ella me escuchó sin juzgar y después me dijo algo que me quedó dando vueltas. Me preguntó por qué sentía que necesitaba el perdón de Leo para perdonarme a mí misma. No tuve respuesta. Porque tenía razón. Había pasado años sintiendo vergüenza por mi pasado, pero nunca había hecho el trabajo real de entender por qué me sentía así y si esa vergüenza era justificada o era algo que me habían enseñado a sentir. La terapeuta me sugirió que tal vez esta crisis era una oportunidad para finalmente enfrentar eso. Pero todo eso se volvió irrelevante hace 3 días. Estaba trabajando desde casa, en pijama a las 3 de la tarde porque ya ni siquiera fingía tener mi vida bajo control, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y casi me da un infarto. Era una mujer. Rubia, tal vez de mi edad o un poco mayor, vestida muy bien, con ese tipo de elegancia que parece sin esfuerzo. No la conocía. Mi primer pensamiento fue que era vendedora o algo así, pero algo en su expresión, en la forma en que estaba parada frente a mi puerta, me hizo sentir incómoda. Abrí la puerta con la cadena puesta. Le pregunté quién era y qué quería. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que me heló la sangre. Me dijo su nombre, Valeria. Después agregó, como si fuera una conversación casual, soy la prometida de Leonardo. El mundo se detuvo. Prometida. Leonardo. Mi Leonardo. No, imposible. Tenía que ser un error, una confusión, alguien con el mismo nombre. Le dije que debía estar equivocada, que Leo era mi novio, que vivíamos juntos. Su sonrisa se hizo más grande. Más cruel. Me dijo que no, que yo era la equivocada. Que Leo y ella habían estado comprometidos durante 8 meses. Que habían planeado casarse el próximo verano. Que él le había propuesto matrimonio en París durante un viaje de trabajo en abril. Le dije que estaba loca. Que Leo nunca había ido a París. Que él trabajaba desde casa la mayoría del tiempo, que yo sabía dónde estaba prácticamente siempre. Ella sacó su teléfono. Me mostró fotos. Leo frente a la Torre Eiffel. Leo en un restaurante elegante con una caja de anillo abierta sobre la mesa. Leo besándola mientras ella mostraba un anillo de compromiso a la cámara. Las fotos tenían fecha. Abril de este año. Sentí que me iba a desmayar. Le dije que tenía que irse, que esto era algún tipo de broma enferma. Pero ella no se movió. En cambio, empezó a recitarme detalles sobre Leo. Su segundo nombre. El nombre de su hermano. Dónde trabajaba. Todo era correcto. Entonces me preguntó si Leo me había mencionado que tenía que viajar por trabajo ocasionalmente. Y ahí fue cuando todo encajó con un clic horrible. Leo había tenido viajes de trabajo unas 4 o 5 veces en los últimos 8 meses. Nunca por más de 3 o 4 días. Siempre me decía que era aburrido, reuniones con clientes, nada especial. Yo nunca había cuestionado nada porque confiaba en él completamente. Valeria me contó que Leo dividía su tiempo entre 2 ciudades. Que en la otra ciudad, a 3 horas de aquí, tenía otro departamento, otra vida, otra novia. Prometida, para ser exactos. Que ella acababa de descubrir sobre mi existencia hace una semana cuando vio un mensaje mío en su teléfono. Que había estado investigando, siguiéndolo, y finalmente había decidido confrontarme. Le pregunté cómo había conseguido mi dirección. Me dijo que siguió a Leo hasta aquí. Que había estado observando el departamento, viéndonos entrar y salir juntos. Que había visto todo. En ese momento algo dentro de mí se rompió de una manera diferente a como se había roto 2 semanas atrás. Porque durante 2 semanas había estado destruyéndome por mi pasado, por los 47, por el hotel, por haber ocultado la verdad. Había estado aceptando el papel de villana en esta historia. Pero Leo había estado mintiendo. Todo este tiempo. Mientras yo me desangraba emocionalmente por mi diario, él tenía una prometida en otra ciudad. Mientras me hacía sentir como basura por mi pasado, él estaba viviendo una mentira en el presente. Le pregunté a Valeria si sabía sobre la pelea que Leo y yo habíamos tenido. Si sabía que se había mudado con su hermano. Ella se veía confundida. Me dijo que Leo no tenía hermano. Que era hijo único. Todo era mentira. Todo. Cuando Leo decía que se estaba quedando con su hermano, probablemente estaba con ella. Cuando decía que necesitaba espacio, probablemente estaba decidiendo cuál de nosotras 2 mantener. Valeria y yo nos quedamos paradas en mi puerta durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos.
Después ella me preguntó cuánto tiempo llevábamos juntos Leo y yo. Le dije que 2 años, viviendo juntos 8 meses. Vi cómo su rostro se descomponía. Porque eso significaba que él la había conocido a ella, le había propuesto matrimonio, mientras yo vivía con él creyendo que éramos felices. Le pregunté qué iba a hacer. Me dijo que ya había terminado con él esa mañana. Que le había enviado un mensaje diciendo que sabía todo, que nunca quería volver a verlo. Que había venido a verme porque sentía que yo merecía saber la verdad también. Le di las gracias, aunque la palabra sonaba absurda en ese contexto. Ella se fue, dejándome sola con la verdad explotando en mi cabeza como una granada. No podía respirar. Literalmente no podía hacer que el aire entrara a mis pulmones correctamente. Me senté en el suelo del pasillo de entrada y traté de procesar lo que acababa de pasar. Leo había estado viviendo una doble vida. Toda su actuación sobre estar herido por mi pasado, sobre necesitar tiempo para decidir si podía perdonarme, sobre cuestionarse si podía confiar en mí, todo había sido mentira. O peor, había sido proyección. Él estaba haciendo exactamente lo que me acusaba a mí de haber hecho, ocultar partes fundamentales de su vida. Tomé mi teléfono y le escribí. Le dije que Valeria había venido a verme. Que lo sabía todo. Que era un mentiroso y un hipócrita. Que me había hecho sentir como basura por mi pasado mientras él construía mentiras en el presente. Que nunca quería volver a verlo. No respondió inmediatamente. 1 hora después, cuando ya estaba empacando sus cosas en cajas para tirarlas a la basura, llamó. No contesté. Llamó 5 veces más. No contesté ninguna. Finalmente me mandó un mensaje largo. Decía que podía explicarlo. Que la situación con Valeria era complicada. Que había conocido a Valeria antes que a mí pero habían terminado, y luego se habían reconciliado pero él no sabía cómo decírmelo. Que iba a terminar con ella pero entonces encontró mi diario y todo se complicó. Que me amaba a mí, no a ella. Que podíamos resolver esto. Leí su mensaje 3 veces. Cada vez me daba más asco. Le respondí una sola cosa. Durante 2 semanas me hiciste sentir que yo era la villana por tener un pasado sexual. Mientras tanto tú tenías una prometida secreta. No hay nada que explicar. No vuelvas aquí nunca. Lo bloqueé de todo. Teléfono, redes sociales, email, todo. Después llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras del departamento esa misma noche, aunque técnicamente él también paga renta. No me importaba. Necesitaba saber que no podía aparecer en cualquier momento. Las últimas 48 horas han sido un remolino. Clara finalmente se presentó en mi puerta anoche, después de que no respondiera a sus mensajes por 2 días. Le conté todo. Absolutamente todo. Los 47, el hotel, el diario, Leo encontrándolo, las 2 semanas de agonía, y finalmente la aparición de Valeria. Esperaba ver juicio en sus ojos cuando le conté sobre mi pasado. Pero en lugar de eso, vi furia. Furia hacia Leo por hacerme sentir mal por algo que había pasado antes de conocerlo mientras él me mentía activamente. Me abrazó mientras yo lloraba, y fue la primera vez en 2 semanas que sentí que podía respirar. Me hizo ver algo que yo no había podido ver por mí misma. Leo había usado mi pasado como arma. Había tomado mi vergüenza y vulnerabilidad y las había convertido en herramientas para manipularme, para hacerme sentir que yo era la mala persona de la relación. Probablemente para distraerme de sospechar sobre su propia mentira. Hoy llamé al dueño del departamento y le expliqué que mi situación había cambiado, que Leo ya no viviría aquí. Le pregunté si podía eliminar su nombre del contrato de renta. Me dijo que necesitaría la firma de Leo, pero que lo podíamos arreglar. Le mandé un mensaje a Leo desde el teléfono de Clara diciéndole que viniera a firmar los papeles del departamento y a recoger sus cosas mañana a las 3 de la tarde, que estaría mi amiga presente, y que si no venía, tiraría todo a la basura. No respondió, pero el mensaje se marcó como leído. No sé cómo termina esto. No sé si Leo aparecerá mañana. No sé qué le voy a decir si lo veo. Una parte de mí quiere gritarle, hacerle sentir una fracción del dolor que me causó. Otra parte de mí solo quiere que desaparezca de mi vida como si nunca hubiera existido. Lo irónico es que pasé 2 semanas odiándome a mí misma por mi pasado, convencida de que había arruinado la mejor relación de mi vida por guardar secretos. Y resulta que él era quien guardaba el secreto más grande de todos. Yo había sido honesta sobre quién era ahora, incluso si oculté quién había sido. Él mintió sobre quién era en el presente, mientras me castigaba por mi pasado. La terapeuta me dijo en nuestra última sesión que tal vez esto, de alguna retorcida manera, era lo que necesitaba para finalmente soltar la vergüenza que había estado cargando. Porque ahora puedo ver claramente que el problema nunca fui yo. El problema fue Leo, quien usó mi vulnerabilidad en mi contra mientras vivía una mentira. ¿Mi pasado sexual fue caótico y autodestructivo? Sí. ¿Tomé decisiones de las que no estoy orgullosa? Absolutamente. ¿Merecía sentirme como basura por ello durante 2 semanas mientras un mentiroso me hacía cuestionarme si era digna de amor? No. Rotundamente no. Así que aquí estoy. Soltera. Viviendo sola. Con 47 personas en mi historial sexual y una prometida secreta en mi pasado romántico.
No sé qué viene después. Pero por primera vez en semanas, no siento vergüenza. Siento enojo, sí. Siento traición. Siento dolor. Pero no vergüenza. Y tal vez eso, de alguna forma jodida, es progreso. Comentarios, comentario 1, santo cielo. No vi venir esto para nada. Leo es una basura humana. Me da tanta rabia que te haya hecho sentir mal por tu pasado mientras él tenía una prometida secreta. Qué hipócrita asqueroso. OP, yo tampoco lo vi venir. Estaba tan consumida en mi propia vergüenza que nunca cuestioné nada de lo que él decía. Mirando hacia atrás, hubo señales, pero estaba tan convencida de que yo era el problema que las ignoré completamente. Comentario 2. Perdón, pero esto suena demasiado loco para ser real. ¿Una prometida secreta que aparece en tu puerta? ¿En serio? Suena como una novela. OP, créeme que yo también siento que estoy viviendo en una novela de mierda. Pero sí, es real. Tengo las fotos que Valeria me mostró guardadas en mi teléfono porque me las envió después por mensaje. Y el cerrajero tiene recibo de hace 2 días. Ojalá fuera ficción. Comentario 3. Esto cambia completamente la narrativa. Tu post original me hizo pensar que tal vez eras tú la del problema, pero ahora es obvio que Leo era un manipulador. Usó tu pasado para controlarte mientras él hacía cosas peores. Eso es abuso emocional. OP, no había pensado en eso como abuso emocional, pero tienes razón. Tomó mi vulnerabilidad y la convirtió en un arma. Me hizo sentir que tenía suerte de que él me aceptara con mi pasado, mientras él me mentía en la cara todos los días. Es retorcido. Comentario 4. ¿Cómo está Valeria? ¿Hablaste más con ella? Ustedes dos son las víctimas aquí. OP, no he hablado con ella desde ese día, pero sí intercambiamos números. Me escribió ayer preguntando cómo estaba. Le respondí agradeciéndole por contarme la verdad. Creo que ambas estamos procesando esto a nuestra manera. Es raro tener solidaridad con la otra mujer cuando ninguna de nosotras sabía que era la otra mujer. Comentario 5. OP, por favor actualiza después de mañana. Necesito saber si ese cobarde apareció a recoger sus cosas. OP, lo haré. Honestamente no sé qué esperar. Parte de mí piensa que no va a tener el valor de presentarse. Otra parte piensa que va a intentar convencerme de que todo es un malentendido. Ya veremos. Comentario 6. Todo esto empezó porque te sentías mal por 47 personas. Pero ahora puedes ver que ese número no define quién eres. Lo que te define es cómo respondes cuando descubres la verdad. Y tú respondiste con dignidad. Bien por ti. OP, gracias. Esto es lo que estoy tratando de recordar. Mi pasado es mi pasado, y sí, fue complicado, pero no me hace mala persona. Leo me hizo creer que sí, pero ahora puedo ver que él era quien carecía de integridad, no yo. Comentario 7. Honestamente siento que esta situación, aunque horrible, fue lo mejor que te pudo pasar. Imagina si te hubieras casado con ese tipo sin saber sobre Valeria. El diario salvó tu vida. OP, es una forma retorcida de verlo, pero tal vez tienes razón. Si Leo no hubiera encontrado el diario, probablemente seguiríamos juntos y yo nunca habría descubierto sobre Valeria hasta que fuera demasiado tarde. A veces las peores cosas nos salvan de cosas peores. Actualización final. Un día después esta es mi última actualización porque finalmente hay cierre, aunque no del tipo que esperaba. Leo apareció ayer a las 3 de la tarde en punto. Llegó con su hermano. Excepto que, como Valeria me había dicho, Leo es hijo único. El tipo que trajo era su mejor amigo, Javier, a quien yo había conocido un par de veces en reuniones casuales. Aparentemente Leo le había dicho que su hermano vivía en otra ciudad y por eso nunca estaba en las reuniones familiares. Otro detalle de su red de mentiras. Clara estaba conmigo, como habíamos planeado. Había puesto todas las cosas de Leo en cajas junto a la puerta. Su ropa, sus libros, sus dispositivos electrónicos, todo empacado y listo para irse. Quería que esto fuera rápido. Cuando abrí la puerta, Leo intentó entrar pero le bloqueé el paso. Le dije que las cajas estaban ahí, que firmara los papeles del contrato de renta, y que se fuera. No iba a tener ninguna conversación con él. Pero, por supuesto, Leo no podía simplemente irse en silencio. Empezó a hablar, rápido y desesperado. Que todo había sido un malentendido. Que Valeria estaba loca, que habían tenido algo pero que ya había terminado hace mucho. Que lo del compromiso era mentira, que ella había manipulado las fotos. Que nunca había vivido una doble vida. Le dije que dejara de mentir. Que Valeria me había mostrado mensajes, fotos con metadatos de fecha y ubicación, recibos de restaurantes en la otra ciudad. Que sabía sobre el departamento que rentaba allá. Que su historia no tenía sentido. Cambió de táctica. Empezó a culparme a mí. Que si yo no hubiera ocultado mi pasado, nada de esto habría pasado. Que él se había confundido y buscado consuelo con Valeria después de leer mi diario. Que yo lo había empujado a sus brazos con mis mentiras. Clara intervino ahí. Le dijo que estaba lleno de mierda, que Valeria le había mostrado fotos de abril, meses antes de que encontrara mi diario.
Que cronológicamente su historia era imposible. Que era un manipulador y que necesitaba irse de mi departamento antes de que llamáramos a la policía. Leo la ignoró y siguió hablando. Dijo que me amaba. Que podíamos superar esto. Que ambos habíamos cometido errores. Que merecíamos una segunda oportunidad. Que pensara en todo lo bueno que habíamos tenido juntos. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró de forma definitiva. Le dije que no había ambos cometimos errores. Que mi error había sido no contarle sobre mi pasado sexual, algo que pasó años antes de conocerlo. Que su error fue estar comprometido con otra mujer mientras vivía conmigo. Que no eran comparables. Que ni siquiera estaban en el mismo universo de gravedad. Le dije que había pasado 2 semanas sintiéndome como basura por los 47 hombres en mi pasado. Que me había hecho creer que era defectuosa, indigna, manchada. Que había llorado todas las noches preguntándome si alguna vez sería suficiente para alguien. Y todo ese tiempo, él era quien me mentía, quien me traicionaba, quien no merecía mi amor. Le dije que lo que más me dolía no era ni siquiera la infidelidad. Era que había usado mi mayor vulnerabilidad en mi contra. Que había tomado mi vergüenza y la había convertido en una herramienta para controlarme y manipularme. Que eso era crueldad pura. Leo empezó a llorar. Lágrimas reales bajando por su cara. Me suplicó que lo perdonara. Que haría terapia. Que cortaría todo contacto con Valeria. Que sería completamente honesto de ahora en adelante. Que me dejaría revisar su teléfono cuando quisiera. Que haría lo que fuera. Pero yo ya no sentía nada. Ni enojo, ni tristeza, ni siquiera satisfacción de verlo suplicar. Solo vacío. Y en ese vacío encontré claridad. Le dije que no. Que no había manera de reparar esto. Que la confianza, una vez rota así, no se puede pegar de vuelta. Que incluso si todo lo que prometía fuera verdad, yo nunca podría mirarlo sin recordar estas últimas semanas. Sin recordar cómo me hizo sentir. Sin preguntarme qué más estaría ocultando. Le dije que firmara los papeles o me vería forzada a tomar acción legal. Javier, su amigo, finalmente intervino y le dijo que firmara. Leo lo hizo, con manos temblorosas, garabateando su nombre en el lugar indicado. Tomaron las cajas. Antes de irse, Leo se volteó una última vez. Me dijo que lo iba a lamentar. Que nunca encontraría a alguien que me amara como él me amaba. Que terminaría sola y miserable. Clara le respondió antes de que yo pudiera. Le dijo que mejor estar sola que con un mentiroso que te hace sentir mal contigo misma. Que yo estaría bien. Que él era quien terminaría solo porque eventualmente todas sus mentiras se desmoronarían y nadie querría estar con alguien así. Se fueron. Cerré la puerta. Clara y yo nos quedamos paradas en el departamento vacío durante un momento. Después me abrazó y finalmente lloré. Pero no lloré por Leo. Lloré por el tiempo perdido, por la versión de mí misma que había estado tan dispuesta a aceptar su versión de los hechos, por las 2 semanas de agonía innecesaria. Han pasado 24 horas desde eso. El departamento se siente diferente ahora. Más liviano, de alguna manera. Como si hubiera estado cargando un peso invisible que finalmente solté. He estado reflexionando mucho sobre todo esto. Sobre mi pasado, sobre Leo, sobre lo que todo significa. Y he llegado a algunas conclusiones. Primero, mi pasado sexual no define mi valor como persona. Estuve con 47 personas, y sí, algunas de esas experiencias fueron autodestructivas. Pero eso no me hace mala o manchada o indigna de amor. Me hace humana. Me hace alguien que estaba tratando de llenar un vacío de la manera equivocada, pero que eventualmente encontró mejores formas de hacerlo. Segundo, no le debo a nadie una explicación detallada de mi historia sexual. Si algún día vuelvo a estar en una relación seria, seré honesta sobre mi pasado en términos generales. Pero no voy a sentir que necesito confesar cada detalle o suplicar perdón por decisiones que tomé cuando era más joven y estaba tratando de encontrarme a mí misma. Tercero, la vergüenza que sentía sobre mi pasado no era realmente mía. Era algo que había absorbido de la sociedad, de mensajes sobre cómo se supone que las mujeres deben comportarse sexualmente. Esa vergüenza no me servía, solo me hacía vulnerable a personas como Leo que podían usarla en mi contra. Cuarto, merezco a alguien que me vea completamente, pasado incluido, y me elija de todas formas. No alguien que me haga sentir que tengo suerte de que me acepten a pesar de mi historia. Alguien que entienda que mi pasado me hizo quien soy, y que esa persona es suficiente. Contacté a Valeria de nuevo. Nos encontramos para tomar un café hace unas horas. Fue raro, estar sentada frente a la prometida de mi exnovio, pero también fue catártico. Nos dimos cuenta de que Leo le había contado a cada una de nosotras versiones diferentes de su vida. Mentiras tan elaboradas que probablemente ni él mismo podía mantenerlas todas derechas. Valeria me contó que él le había dicho que su trabajo requería que viajara constantemente, por eso no podían vivir juntos. Que estaban esperando hasta después de la boda para mudarse juntos. Todo calculado para que ella no sospechara. Me preguntó sobre mi diario. Sobre los 47. Le conté la verdad, esperando ver juicio. Pero en cambio,
Me dijo que todos tenemos cosas en nuestro pasado que preferíamos mantener privadas. Que la diferencia es que lo mío pasó antes de Leo, y lo de Leo pasó durante nosotras. Que no era lo mismo. Antes de separarnos, me dijo algo que me quedará para siempre: no dejes que un hombre que vivía mentiras te haga sentir mal por haber vivido tu verdad, aunque fuera una verdad complicada. Hoy volví a terapia. Mi terapeuta me preguntó cómo me sentía. Le dije que libre. Y es verdad. Por primera vez en años, no siento ese peso de vergüenza sobre mi pecho. No porque mi pasado haya cambiado, sino porque finalmente entendí que no tengo que ser definida por él. ¿Me arrepiento de algunas de las cosas que hice? Sí. ¿Haría las cosas diferentes si pudiera volver atrás? Probablemente. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo seguir adelante. Y eso es lo que planeo hacer. He decidido quedarme soltera por un tiempo. Necesito tiempo para sanar, para reconectarme conmigo misma, para construir una relación saludable con mi propia historia antes de invitar a alguien más a ella. Clara me está ayudando a redecorar el departamento, a hacerlo mío en lugar de nuestro. Es sorprendentemente terapéutico. También estoy pensando en escribir. No un diario esta vez, sino algo más reflexivo. Tal vez un blog anónimo sobre sexualidad femenina, vergüenza, y las expectativas imposibles que ponemos sobre las mujeres respecto a su pasado sexual mientras perdonamos casi cualquier cosa a los hombres. No sé si lo haré, pero la idea me da cierta paz. En cuanto a Leo, lo he bloqueado de absolutamente todo. No sé qué está haciendo con su vida y honestamente no me importa. Ha intentado contactarme a través del perfil de Javier en redes sociales, pero bloqueé ese también. Una amiga mutua me dijo que está tratando de reconciliarse con Valeria, pero ella le dijo que se perdiera. Buen final para él. Esta va a ser mi última actualización porque siento que el capítulo está cerrado. Vine a Reddit originalmente sintiéndome como la peor persona del mundo por mi historial sexual. Me voy sabiendo que soy una persona compleja que tomó decisiones imperfectas pero que no merece ser definida por ellas. Y sobre todo, me voy sabiendo que esquivé una bala enorme. Gracias a todos los que comentaron, tanto los que fueron duros conmigo como los que fueron amables. Todos me ayudaron a ver diferentes perspectivas. Los que fueron críticos me forzaron a realmente pensar sobre mis acciones. Los que fueron empáticos me recordaron que soy más que mis errores. Los necesitaba a todos. Si hay alguien leyendo esto que está cargando vergüenza sobre su pasado sexual, no estás sola. No estás rota. Tu número no define tu valor. Y cualquiera que te haga sentir que si lo define no merece estar en tu vida. Cuídense. Yo voy a estar bien. Finalmente. Comentarios finales. Comentario 1. Qué viaje tan loco. Vine por el drama, me quedé por el crecimiento personal. Orgullosa de ti, OP. Te mereces algo mucho mejor que Leo. OP, gracias. Ha sido un mes infernal pero siento que salí del otro lado siendo una mejor versión de mí misma. A veces las peores experiencias nos enseñan las mejores lecciones. Comentario 2. Valeria suena como una persona increíble por haberte buscado para contarte la verdad. Muchas mujeres habrían culpado a la otra en lugar de ver que ambas eran víctimas. OP, estoy de acuerdo. Fácilmente podría haber asumido que yo sabía sobre ella y me habría odiado. Pero eligió darme el beneficio de la duda y gracias a eso ambas pudimos escapar de un mentiroso. Necesitamos más mujeres así en el mundo. Comentario 3. Leo intentando decirte que terminaría sola al final fue la proyección más grande que he visto. Él es quien va a terminar solo porque nadie confiará en él cuando se corra la voz. OP, exactamente. Y honestamente, prefiero 1000 veces estar sola que estar con alguien que me hace sentir pequeña. La soledad no me asusta tanto como pensé que lo haría. Comentario 4. Este post me ayudó a darme cuenta de que necesito dejar de sentir vergüenza por mi propio pasado. Gracias por compartir tu historia, OP. Sé que fue difícil pero ayudó a más gente de la que crees. OP, esto hace que todo valiera la pena. Si aunque sea una persona leyó esto y se sintió menos sola en su vergüenza, entonces exponer mi vida en internet tuvo un propósito. Gracias por decírmelo. Comentario 5. ¿Quemaste el diario al final? Parte de mí siente que deberías haberlo guardado. Era tu historia, la evidencia de tu crecimiento. OP, sí, lo quemé y honestamente no me arrepiento. Ese diario representaba una versión de mí que estaba atrapada en vergüenza y autodestrucción. Quemarlo fue simbólico, una forma de soltar ese peso. Mi historia sigue conmigo, solo que ahora vive en mi memoria, no en páginas que pueden ser usadas en mi contra. Comentario 6. Este es el mejor plot twist que he leído en Reddit. Empezó como una historia sobre vergüenza sexual y terminó siendo sobre exponer a un manipulador. Cine. OP, la vida es más extraña que la ficción, ¿verdad? Nunca imaginé que mi historia terminaría así. Pero me alegra que al menos tuvo un final donde yo recuperé mi poder. Comentario 7. 47 personas, una prometida secreta, y un final donde la protagonista se encuentra a sí misma. Honestamente, esto debería ser una película. OP, jajaja, tal vez algún día escriba el guión. Por ahora, solo me enfoco en vivir el siguiente capítulo de mi vida, uno donde yo escribo las reglas.